queremos continuar hablando de tensores. Lo último que hablamos en la clase anterior es cómo tenemos el escalar, que era un tensor de rango 0. Tenemos el vector, que es un tensor de rango 1. Y tenemos lo que propiamente suelen llamar tensor, que es de rango 2 para arriba. Y dijimos como todo tensor de rango 2 lo vemos como una matriz, ¿verdad? Lo podemos representar como una matriz. Eso fue un poquito de lo que contamos. Ahora necesitamos introducir dos conceptos. El concepto de covariancia y el concepto de contravariancia. Son unos conceptos un poquito complejos como tal. Vamos a ver la definición primero y después vamos a volver con la parte geométrica. Sobre todo porque la parte geométrica después nos alumbra un poquito de qué es lo que estamos diciendo con covariancia y contravariancia. Ya lo hablamos un poquito, ¿verdad? Hablamos cómo el principio de la relatividad tiene algo que decir ahí. Dicho de una manera, uno puede decir que lo que queremos es que la física sea covariante. No. Vamos a ver de dónde es que viene. Y la idea es que cuando decimos que sea covariante, es que no dependa de la geometría. Por decirlo de una manera, ¿verdad? Entonces, vean que la física no puede depender del marco de referencia. Entonces, de alguna manera, yo necesito una física que sea covariante, de tal manera que mis tensores sean covariantes y ante una cierta transformación no pierdan esa covariancia, ¿verdad? Eso es lo que estamos buscando. Ya contamos un poquito, ¿verdad? El electromagnetismo tiene esto, que hay ciertos problemas donde usted dice, mira, este problema depende de cómo yo lo mire. ¿Recuerdan el problema de una bobina y una barra? Entonces, ese problema tiene algo que se le llama una convención de signos. Y usted dice, ¿será eso cierto? ¿Será eso correcto? ¿Por qué yo tengo que hacer una convención dentro de la física? ¿Lo ven? Entonces, de alguna manera, como les contaba, Einstein se da cuenta de eso y llama teoría de la relatividad a su teoría porque obliga a la teoría de Newton a cumplir el principio de la relatividad. Y ahí es donde viene ese nombre. Por ejemplo, dicho de una manera un poquito más asociativa, uno puede decir que la mecánica de Newton es contravariante. Y que de alguna manera la relatividad general es covariante. ¿Verdad? Entonces, relatividad general, ¿verdad? Por sus siglas en inglés. Es lo que andamos buscando. Vamos a ir lento porque nos precisa, ¿verdad? Ya sabemos que tiene que ver con nuestros vectores, porque nuestra teoría es vectorial, ¿verdad? La teoría de Newton es vectorial. Entonces necesitamos entender cómo los vectores de la teoría de Newton realmente son vectores contravariantes. Y si uno quiere pasar para acá, necesita vectores covariantes. Entonces tenemos que entender qué es esa naturaleza dentro de un vector. Pensemos en nuestro amigo el vector.
Nosotros el vector A lo solemos definir como una entrada en una dirección más otra entrada en otra dirección más así tantas direcciones tenga el vector. Ese es nuestro objeto. Si yo este vector lo transformo, por ejemplo, a un vector A', yo lo suelo ver como este objeto, ¿verdad? Una sumatoria en J de EI.EJ por AJ. Donde ya hemos trabajado cómo se ve este producto. Entonces, este producto ya hemos visto cómo realmente yo lo puedo ver aquí como una suma en J de la derivada parcial de X' en Y por la derivada parcial en XJ de AJ. Entonces, todo objeto que siga esta regla para transformar, yo digo que es un vector. ¿No ven? Esta es la regla de transformación, por decirlo de una manera. ¿Qué es una transformación? ¿Cómo se ve en otro conjunto de coordenadas? Entonces, cuando decimos un vector es algo que transforma como un vector, estamos diciendo que un vector es aquel objeto que sigue esta regla para transformar de un sistema de coordenadas X a un sistema de coordenadas X'. ¿Lo ven? Todo objeto que siga esta regla le llamo vector. Un escalar no sigue esa regla. ¿Lo ven? Entonces, un escalar no es un vector. O sigue una interpretación ahí de esa regla. ¿Sí? A esto, cuando lo definimos, le conocimos como la matriz de transformación. Entonces, a esto le llamamos matriz de transformación. Vean que la matriz de transformación es un tensor. Y es un tensor contravariante. ¿Por qué es un tensor contravariante? Porque depende de la geometría. ¿Lo ven? Depende de X' y de X. Entonces realmente él es un tensor contravariante. Lo cual ya lo sabemos porque la mecánica de Newton es contravariante y los vectores que estamos viendo en la mecánica de Newton siguen esa regla. ¿Sí? Hasta aquí no hay nada innovador. Ahora veamos un amigo. Que todos conocemos. Voy a borrar por acá. Veamos el gradiente. Sea
Nabla vector de Barfi. Vean que Nabla vector de Barfi es este objeto. Es un objeto que suma en J de E de J de la derivada parcial en XJ de Barfi. Este es mi objeto gradiente, ¿verdad? Dicho de una manera muy elegante, yo podría cancelar esto que está aquí con esto que está aquí, ¿verdad? Y vean que mi nabla vector de no es más que la sumatoria en J de J de la derivada parcial de XJ. ¿Qué pasa si ahora yo pienso esto es un vector? ¿Qué pasa si lo transformo? Si yo quiero ahora nabla prima. Si yo quiero ahora nabla prima, vean que nabla prima va a ser este objeto. Va a ser la sumatoria en I de la derivada parcial de X y por la derivada parcial de XJ prima por la derivada parcial de XY. Todo esto en dirección EJ. Entonces, vean que ahora este objeto que está aquí no depende de la geometría. El gradiente es covariante. Pues no depende de la geometría. ¿Lo ven? Yo no necesito, en este caso, esta derivación explícita para poderla computar. Caso contrario en el vector como tal. Entonces, ya pueden irlo observando. Vean A'. A' vector va a ser este objeto que va a depender de I. Este objeto va a transformar con esta regla, sumatoria en K
de la derivada parcial de x' con respecto a y de la derivada parcial de xk de acá. Yo necesito ver cómo la expresión de x' en x para poder construir esta transformación. Esta es una A, ¿verdad? Dicho de esta manera, esto es un vector contravariante. Vean que le pongo el índice arriba. Y vean que entonces yo puedo definir A' vector con I abajo. En ese caso voy a tener aquí la sumatoria en K de la derivada parcial de xk con respecto a x' en Y con A sub K. El que transforma de esta manera es un vector covariante. Y le suelo poner el índice abajo. Con esto ustedes sufrían todo el tiempo, ¿verdad? Cuando hacíamos transformación de coordenadas, ustedes sufren con esto. Y eso es importante que ustedes se sienten a ver por qué esto es diferente a esto, ¿verdad? Todo físico tiene que tener en claro por qué hay una diferencia entre esto y esto. ¿Lo ven? X' van a ser las nuevas coordenadas. ¿Lo ven? Entonces, pongámoslo aquí en un campito en rojo. Cuando yo les digo cómo se transforma a coordenadas polares, yo les digo que x es igual a r coseno del ángulo y que y es igual a r seno del ángulo. ¿Lo ven? ¿Sí? Así se transforma a coordenadas polares. ¿Lo ven? Yo les pido la transformación. Esta es x, esta es r. ¿Lo ven? Esto es sencillo de calcular, ¿lo ven? En cambio, esto que está aquí, ¿qué les estoy pidiendo? Que inviertan aquel objeto que está allá. Eso es muy fácil cuando la transformación es ortogonal, ¿se acuerdan? Pero si no es ortogonal, entonces ustedes le tienen que dar vuelta a este objeto. ¿Cómo se hace? Y puede ser que no sea invertible. Y sigue existiendo. Esto puede ser que no sea invertible. Puede seguir existiendo, ¿no? Entonces, ¿lo ven? ¿Sí me sigue? Ustedes ya han lidiado con esto sin querer queriendo, ¿verdad? Entonces, eso les vamos a llamar los vectores covariantes. Un bonito ejemplo es nuestro amigo el gradiente. Este es el caso para el rango 1. ¿Qué pasa para el rango 2? O 3 o 4.
Entonces, para el rango 2, yo tengo lo siguiente. Voy a tener un A' vector que va a ser de I y de J. Eso quiere decir rango 2. Bueno, aquí no le pongo vector, ya no, perdón. Un A' de I de J. Vea que en este caso voy a tener la sumatoria en K y L de la derivada parcial de X' en Y por la derivada parcial de XK con la derivada parcial de X' en J por la derivada de XL. Y esto me va a dar un tensor AKL. ¿Perdón? Tensor transformado. A esto le llamo un tensor contravariante. De rango 2. Vean que puedo también escribir A' de IJ. Eso va a ser la sumatoria en KL de la derivada parcial de X en K, derivada parcial de X' en Y y derivada parcial de XL con respecto a X' en J por A y J. A esto le llamo un tensor covariante. De rango 2. Y por supuesto, ustedes ya son bastante hábiles para darse cuenta de que puede existir este objeto. Un objeto que sea A' de IJ. Ese objeto se le llama tensor mixto. Tiene un índice covariante y uno contravariante. ¿Y cómo se ve ese caso? Ese caso simplemente es igual la suma en KL, pero ahora el primer índice es de esta manera, el segundo índice es de esta manera. Entonces, es la derivada parcial de X' en Y entre XK por la derivada parcial de XL entre X' en J como A KJ. Ah, no, perdón, ¿verdad? Ustedes no me dicen nada. Aquí no es IJ, ¿verdad? Aquí es KL. Y aquí es KL. Y entonces a esto le llamo un tensor mixto. Vean algo muy importante. Este orden es muy relevante, ¿lo ven? Hay que tener mucho cuidado con ese orden.
porque eso te dice cuál va primero aquí y cuál va segundo. Entonces, a veces los estudiantes, ¿verdad? Cuando escriben esto muy rápido, por ejemplo, me pueden poner A y J al mismo nivel. Y eso, entonces yo no sé cuál es cuál, ¿verdad? Entonces tienen que tener, por una cuestión de orden, tener el cuidado, dejar el espacio correspondiente, ¿verdad? Entonces, aquí dejan el espacio vacío y aquí viene la J. Esto es totalmente distinto a JI, ¿lo ven? Entonces, en este yo no puedo saber si es así o es así. ¿No ven? Por eso es importante dejar el espacio correspondiente. Bueno, aquí sería aquí arribita, ¿verdad? Para que no hayan confusiones. Y así es igual para rango 3, ¿verdad? Para rango 3 yo simplemente tengo 3. Para rango 4 simplemente tengo 4. ¿No ven? Realmente la cantidad de estas me da el rango. ¿Verdad? La cantidad de estas matrices de transformación me da el rango para un vector, para un tensor. Perdón. Vean que yo puedo tener la transformación inversa. Voy a borrar por acá. Vean que yo puedo tener A' de IJ. Esto va a ser de esta manera. Va a ser la derivada parcial de X, como este está abajo, ¿verdad? Cuando está abajo, ¿lo ven? Es de esta manera. X alfa entre X' y por este está arriba. Entonces es X' en J entre X en beta por A alfa beta. Entonces vean que la transformación inversa es poder obtener A de alfa beta, que se va a venir dado, ¿verdad? Aquí hay suma en los índices, ¿verdad? Por notación de Einstein. Por X' en Y de la derivada parcial de X alfa por la derivada parcial de X beta entre X' de J, donde yo esto se lo aplico a A' de IJ. Y entonces vean que es lo que es muy importante, que la derivada parcial de X alfa con respecto a X' es distinto
que la derivada parcial de x' entre x alfa inverso. ¿Verdad? Estas dos cosas son distintas. Salvo en cartesianas, ¿verdad? Entonces, lo solemos hacer así, porque en cartesianas eso sí es válido, ¿verdad? Pero tienen que tener el cuidado del caso. Vamos a mencionar ahorita, voy a terminar de borrar acá. La transformación de similitud. Ya nosotros pasamos por aquí y la vamos a mencionar porque más adelante vamos a tener que relacionarla con lo que hicimos el capítulo anterior. La transformación de similitud es pensar que C' por S por C por ST da una invariancia. La idea es que se da en todas las S que permiten que C sea C', ¿verdad? Entonces, cuando diagonalizamos la matriz, hicimos una suerte de transformación de similitud, ¿lo ven? Y esto nos va a aparecer mucho en la física. Y cuando vayamos a la teoría de grupos, vamos a ver qué es lo que estamos aprendiendo de ahí. Por ahorita, tengámoslo en mente, ¿verdad? Estamos hablando de transformar. Bueno, existen esto que le voy a llamar una transformación de similitud que me permite este objeto. Hablemos ahora de la suma de tensores. Entonces, la idea es que yo tengo C de IJ va a ser la suma de un tensor AIJ más un tensor BIJ. Donde A y B deben pertenecer al mismo espacio. Es decir, deben ser o covariantes o contravariantes o mixtos. Para que el resultado tenga sentido en tensores. Esto no pasa para las matrices, ¿verdad?
por eso los tensores no son matrices, ¿lo ven? Eso es muy importante. Es decir, ¿verdad? Lo voy a escribir aquí, pero ustedes lo olvidan de su memoria. Estoy diciendo que A y J más B y J, esto no existe, esto no vale. ¿Lo ven? En matrices ustedes sí lo podrían computar. Una matriz de 2 entradas más una matriz de 2 entradas. ¿Lo ven? Esto es computable, pero no tiene sentido, ¿verdad? En el mundo tensorial. Porque este objeto se puede representar por una matriz, este objeto se puede representar por una matriz, y las matrices sí suman, ¿verdad? Entonces, ven la diferencia importante, porque no son una matriz. Veamos un caso interesante de tensores. Pensemos en un tensor simétrico. Un tensor simétrico es aquel ANM que es igual a AMN. Esto le llamo un tensor simétrico. Yo puedo tener un tensor antisimétrico. Un tensor antisimétrico es aquel que ANM es igual a menos AMN. Lo interesante, y se puede probar, es que cualquier vector AMN es igual a un medio de AMN más ANM más un medio de AMN menos ANM. Esto que está aquí es un tensor simétrico y esto que está aquí es un tensor antisimétrico, ¿verdad? Esto es simétrico y esto es antisimétrico. Esto se puede ver simplemente como un medio de un tensor S, Mn, más un medio de un tensor A sub S, o no sé cómo decirlo, AS, de antisimétrico, M. Vean que naturalmente, si el tensor es simétrico, esto daría 0 en el caso simétrico.
Y esto daría 0 en el caso antisimétrico. Todos son un medio. Dígame. Hay unos antisimétricos y hay unos simétricos, pero todo tensor es la suma de un tensor simétrico con uno antisimétrico. ¿Verdad? Eso para todo tensor. Voy a terminar de borrar por acá. Es usual, ¿verdad?, que hablemos de la unión de tensores. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un tensor A, I, JK y lo uno con un tensor B, LM, yo muchas veces esto lo puedo ver como un nuevo tensor, que es un tensor IJK LM. Entonces, un tensor, por ejemplo, de dos dimensiones, perdón, de rango 2, T y J, yo lo puedo ver como un AI con un BJ. Entonces, yo todo tensor lo puedo separar en vectores. ¿Lo ven? Dicho de una manera, el producto tensorial de dos vectores da un tensor. También tengo otro fenómeno que le suelo llamar contracciones. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente, puedo hacer A, I con B, I. Como hay suma entre ellos, esto me da C, que es un escalar. Vean que lo mismo hago con ahora un tensor K y J con BJ. Vean que eso me da un CI, que es un vector. Entonces vean que todo vector nace de la contracción de un vector con un tensor de rango 2. Todo escalar nace de la contracción entre dos vectores.
Pero van viendo, la contracción tiene que ser uno arriba con uno abajo. ¿Lo ven? Uno arriba con uno abajo. Y claro, también puede ocurrir esta contracción. Yo puedo tener K y J con B, JL. Y eso me da un C y J, que es un tensor. Todo tensor de rango 2 viene de la contracción de dos tensores de rango 2. Perdón, sí, tienes toda la razón. Es IL. Sí, la suma está aquí en J. Es IL. Algo importante que necesitamos pensar en esto es que vean que la cantidad de componentes libres es muy relevante. Porque al fin y al cabo, la cantidad de componentes libres se va a relacionar con el número de ecuaciones que se pueden generar. En general, un tensor tiene las dimensiones por el número elevado al número del rango componentes. ¿Verdad? Entonces, si tengo un tensor de rango 2, 3 por 3, tiene 3 al cuadrado componentes. 3 al cuadrado son 9. Entonces, un tensor 3 por 3 tiene 9 componentes que se pueden determinar en 9 ecuaciones. Pero, y aquí es donde viene el pero, ¿verdad? Ese número de componentes se ve reducido por cosas como simetría o antisimetría. Por ejemplo, las simetrías reducen la cantidad. Por ejemplo, los tensores o la simetría en los tensores elimina el triángulo superior o inferior. O inferior. Entonces pensemos en una matriz 3 por 3. Una matriz 3 por 3 va a tener A, B, C,
D, E, F, G, H, I. Pero si es simétrica, esa matriz, esto tiene que ser igual a esto, ¿lo ven? Entonces, esta matriz, al ser simétrica, solo podría valer A, B, C, B, E, F, con F, no, con C, F y I, ¿verdad? Es decir, esto que está aquí es igual a esto que está aquí. Esa es la definición de simetría, ¿verdad? Vean que la antisimetría elimina también la diagonal. También. La diagonal. Porque ahora, para ser antisimétrico, yo solo puedo ser 0, B, C, B, 0, F, C, F, 0, ¿verdad? Para poder ser antisimétrico. Entonces, esta tiene solamente 6 elementos diferentes, esta tiene solo 3 elementos diferentes. Ahora, si es diagonalizable, solo tiene la diagonal, ¿verdad? Y otras restricciones pueden eliminar más componentes. Y claro, tenemos que ver esto en la práctica. Y pueden pensarlo, ¿verdad? Pueden pensar en estos dos ejercicios. Y con esos podemos empezar la próxima clase. El 416 y el 418. Con esos dos empezamos la próxima clase. Hasta aquí, todo lo que hemos visto son tensores. Pueden existir otros objetos además de tensores. Vimos, el escalar es un tensor, el vector es un tensor, el tensor es un tensor. ¿Hay algo que no sea un tensor? Toda función es un vector. ¿Se acuerdan? Nada más la trasladamos, ¿verdad? Puedo buscar algo que no transforme así, exactamente. Les voy a contar un ejemplo que tiene que ver mucho con la física. Este ejemplo me gusta mucho, que son los espinores. ¿Verdad? Hay otro objeto que se llaman los twistores. Pero ya vamos a llegar ahí.
Los twistores se los debemos a nuestro amigo Roger Penrose, ¿verdad? Es este físico, recientemente ganó el premio Nobel, está bastante mayor ya, ¿verdad? Pero hablemos de los espinores, me encanta este tema, porque por supuesto, veamos a ver qué es lo que pasa. Y cuando volvamos a la teoría de grupos, vamos a ver qué es un espinor. Este tema, cuando ustedes hablan del spin, ¿verdad? De ahí es donde viene el espinor. ¿Sí? Y ustedes hablan del spin. Y por supuesto, ustedes van allá a la escuela de química y les hablan del spin. Y les dicen, ¡ay, el spin! Y les dicen en el siguiente cuento, ¡ay, es que pasa, ¿verdad? Hay algo que se llama el momentum angular. ¿Verdad? Y entonces los físicos llore que llore porque no se conserva el momento angular en el átomo. ¿Verdad? Entonces el átomo, por ejemplo, el átomo de helio, el átomo de hidrógeno, el átomo de hidrógeno es un amigo donde yo tengo aquí un protón y tengo un electrón que le está dando vueltas, ¿se acuerdan? Y entonces todos en la clase de química les dicen, hey, los físicos tan tontos, ellos decían, momento angular del protón más el momento angular de la órbita. ¿Y qué pasa? Esto les daba distinto de cero. Y los químicos dicen, de los físicos tan tontos. De el electrón también tiene momento angular, ¿verdad? De no saben sumar los físicos. Momento angular más el momento angular de la órbita más el momento angular del electrón. Ya eso les da cero, dicen los químicos. No, a los físicos no les cuesta la tabla del cero. Es que esto tampoco da cero. ¿Lo ven? No es cierto que si usted suma el momento angular del electrón, dé cero eso. ¿Lo ven? Y claro, no estamos en Halloween, pero a esta vara hasta Frankenstein le tiene miedo, ¿verdad? El hijo de Frankenstein le dice al papá que debajo de la cama de él hay un espinor, ¿verdad? Porque esto tampoco da cero. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, este bicho que está aquí es tan raro, pero tan raro, que usted realmente tiene que sumar dos veces el momento angular del electrón, siendo que solo hay un electrón. Para que esa cuestión le dé cero, básicamente usted tiene que sumar dos veces el momento angular del electrón. ¿Lo ven? Esa es la única forma que le dé cero. Entonces, ¿qué significa eso en la práctica? Bueno, que el electrón da dos vueltas sobre su propio eje para poder volver a ver hacia el frente. ¿Lo ven?
Él necesita girar 360 grados para frustrarse y darse cuenta que sigue viendo que está dando la espalda. Él necesita girar 720 grados para poder volver a ver hacia el frente. ¿Lo ven? De ahí viene ese un medio que ustedes hablan, ¿verdad? Para poder hacer calzar esto que está aquí. Entonces, dicho de una manera ahí como elegante, un objeto que tiene spin 0 es un escalar. Algo que tiene spin 1 es un vector. Pero algo que tiene spin 1 medio esto es un spinor. También, ¿verdad? Un spin 2 es un tensor. Pero hay objetos que tienen spin 1 medio, que están aquí en el medio, ¿lo ven? A eso le llamamos spinores. Entonces, claramente, cuando ustedes suman esto, ustedes para no poner aquí un número, ustedes lo que hacen es ponerle una componente más aquí, que es exactamente el spin, para seleccionar ese objeto que va ahí. Y ese es el famoso spinor. Ese objeto, el spin 1 medio, no transforma como un tensor. ¿No? Esto se ha probado, se ha hecho el experimento, es uno de los experimentos más increíbles, donde se ve qué pasa si usted le da 360 grados a un electrón. Básicamente, si ustedes lo quieren pensar, ¿verdad? Esto es solo imaginarlo. Esto no ocurre de esta manera. Esto es lo más importante de lo que les voy a decir. Esto es una visualización muy burda y a veces los físicos no muy letrados en el tema lo quieren poner de esta manera, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado del caso. Vamos a ver que lo que pasa es que esto está en un espacio, esto tiene una simetría, esto pertenece a un grupo en específico y esto pertenece a otro grupo. Y usted tiene que hacer calzar esos dos mundos. Al hacer calzar esos dos mundos es que pasan estas cosas tan raras. ¿Sí? Visualizarlo de una manera es pensar que esta cosa que no es una esfera, pero visualicémosla como una esfera, tiene una cantidad que se llama el spin. Esa cantidad va a apuntar, por ejemplo, en esa dirección. Por ejemplo, si yo lo roto 360 grados, este bichito que está aquí queda viendo hacia abajo. Eso es lo que sucede, ¿lo ven? Eso es exactamente el spin, ¿verdad? Entonces, si yo roto 360 grados, el spin queda viendo hacia abajo. Entonces, no es igual. Yo necesito rotar, ¿verdad? Aquí roto 360 grados. Necesito rotar otros 360 grados para que esta propiedad quede viendo de forma inicial, ¿verdad? Una rotación acá, ¿sí? Es una rotación aquí sobre su eje. Si yo roto 360 grados, esa propiedad queda viendo hacia abajo. Entonces, son lo que ustedes llaman principio de exclusión de Pauli, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cómo lo prueba usted? Bueno, porque yo, si tengo dos que están alejados,
Lo roto 360 grados y se acercan. ¿Lo ven? No se excluyen. Para que se excluyan, tengo que darle otros 360 grados más para que haya exclusión como tal. Preguntas. De ahí es exactamente, ¿verdad? Un objeto que necesite, usted saca el común denominador, ¿verdad? Entonces, hasta que llega a un entero, ¿verdad? Como igual como haces con un medio. Entonces, construís un espacio donde vuelva a calzar. No tiene nada extraño. Claramente las partículas fundamentales suelen tener 1 entre n, ¿verdad? Entonces hay partículas de 1, de spin 1/3, hay partículas de spin 1/6, ¿verdad? Y por ahí. Ya combinaciones ustedes pueden lograr cosas interesantes como esas, que al final, como son números positivos y negativos, al final terminan sumando 1, ¿verdad? Entonces de ahí es donde viene ese tipo de objetos. Todos conmigo. Entonces, quedamos aquí por hoy. Empezamos con estos ejercicios la próxima clase.